Un misionero es aquella persona que abandona su país, su familia, sus amigos, sus comodidades, por emprender un viaje por el mundo a un lugar donde lo necesitan, a un lugar donde haya gente que está esperando esa atención, donde está esperando ese acompañamiento espiritual y social que esta humanidad necesita. Un misionero es esa persona que pone al servicio de los demás sus capacidades y se ocupa de esas cosas que necesitan atención para hacer un mundo más justo, más digno, donde de verdad se respete esa pureza del ser humano en todo su esplendor, en toda su existencia. Me di cuenta que se encariñó, que se podía ver en su rostro como que él tenía sueños para realizar aquí, porque me recuerdo que cuando se fue, yo tengo que regresar, dijo. Yo tengo que regresar a esta comunidad. Y así fue. Gracias a Dios, Él se lo permitió. Dios le permitió volver. Dejó el alba que había traído, la dejó por ahí guardadita y le dijo a Eric, esta va a ser mi excusa para volver a Guatemala. Yo sé que voy a regresar y me la voy a poner aquí como sacerdote. Meses después, por ahí ya más o menos en junio, julio, volvió. Y bueno, ya venía de misionero a Guatemala, venía a quedarse. Estamos hablando del 2001. Nos agradó mucho la presencia cuando vino la primera vez y recuerdo que cuando se tuvo que ir, que yo tuve la dicha de irlo a despedir al aeropuerto, me acuerdo que le dije, estoy seguro que no es un adiós, sino que hasta luego, y así dijo él, pues yo ya dejé mi alba ahí trabada, esa es señal de que yo voy a estar de regreso. Cuando una persona está convencida en lo que quiere, pone toda su disposición y toda su voluntad para realizar esa actividad que considera que es oportuna y que considera que es necesaria para derribar barreras que dividen al ser humano por alguna razón, la que sea. Cuando esa gente pone todo su corazón en cada actividad, sabe que es para hacer un mundo diferente y para contribuir en ese cambio que la sociedad necesita, en ese cambio que viene solo de Dios, porque Él pone esas fuerzas, pone esa voluntad en las personas que se abandonan en Él. Pues Él le dio más realce a todas las actividades que habían aquí. Pues muchos niños tienen muchos recuerdos y ahorita ya son jóvenes y se dan cuenta que la manera en que Él dirigía, organizaba, era admirable. Para mí al menos era admirable Él. Cuando tenía que ser niño era niño, cuando tenía que ser joven era joven. Después se llegaba quejando de los dolores de los huesos, pero iba a jugar pelota con los jóvenes. Se quejaba de los brazos, pero andaba levantando a los niños. Se quejaba del desvelo, pero iba a velar a los enfermos. Pero es decir, él siempre cargaba esa actitud positiva, siempre andábamos riéndonos de cualquier cosa, nos reíamos. De nosotros mismos nos reíamos, aunque nos cayeran mal a veces, nos reíamos de nosotros mismos. Él hacía bromas de nosotros hacíamos bromas de él. Utilizar el fútbol como para que ellos vayan entendiendo los valores a su manera. Tal vez no quieren, tal vez ni siquiera piensan en hoy domingo es Día del Señor, y muchos van a desperdiciar este Día del Señor y van a ir a hacer cosas indebidas. Y él, creo que su mentalidad era, por lo menos los voy a tener en algo sano, los voy a tener entretenidos en algo sano que no les daña, que al contrario les va a servir de mucho. La idea de él fue mantener más que todo a los niños y los jóvenes, pues, porque hasta donde tengo entendido, él comenzó con niños.
el equipo. Y poco a poco los fue sacando adelante en un proyecto que quería mantenerlos, como quien dice, con la mente ocupada en cosas buenas, ¿verdad? Sin temor a equivocarme te voy a decir esto, él nunca me lo dijo, pero yo así lo viví con él y con los muchachos, su forma de actuar de él y su forma de quererlos. Para él no eran un equipo cualquiera, ni eran personas desconocidas, la forma de actuar con ellos, para él ellos eran su familia. Incluso él a veces, habían patojos que él quería que estuvieran en el equipo, pero habían algunos que a veces por recursos económicos no querían llegar, a veces no tenían cómo comprar un par de zapatos. No, pues él luego buscaba y les ofrecía que llegaran a trabajar, él les daba trabajo ahí y les decía, ¿cuánto vale un par de zapatos? Ah, pues los que yo quiero valen tanto, entonces vente, vamos a trabajar tantos días ahí, nosotros tenemos trabajo ahí que hacer y luego ahí pues te damos el dinero, los compras y te vienes al equipo, ¿no? Todos contentos ahí, siempre le buscaba una solución. El de formar un equipo no era de que iba y miraba a un buen jugador en otro equipo y decía, quitémoselo a este equipo y metámoslo porque nos hace falta. No, él incluso a veces agarraba patojos que a veces necesitaban una ayuda y a veces aunque no eran jugadores y él los acercaba al equipo, vente, juguemos aquí en el equipo. Los acercaban al equipo y ahí se empezaba a trabajarles mucho por medio del fútbol, pues. Y a veces cuando mirábamos el que había venido y nos lo daban para que jugara ahí, era los días, ya era un jugador y empezaban a jugar y se acoplaban al equipo y lograban grandes cosas. El trofeo más grande para nosotros era que siempre estábamos unidos como un equipo y ese era el objetivo de él, los trofeos de plástico, él eso no era lo que buscaba, sino que el equipo estuviera unido y que fuéramos como una familia. Él siempre tenía esa preocupación de velar por los niños y por los jóvenes. En el deporte, siempre estaba pensando, siempre estaba ideándose cosas, proyectos, actividades para que ellos estuvieran ocupados. Siempre estaba buscando la manera de atraerlos, de tenerlos cerca. Y cada vez que nos reuníamos nosotros como grupo de mujeres, él procuraba estar con nosotros. En la formación que recibíamos, él procuraba estar con nosotros. Y también, si se presentaba algún conflicto para solucionar, él también buscaba la manera de estar con nosotros, para acompañarnos. Si de alguna manera nos veíamos nosotros involucradas en un conflicto, él estaba ahí para apoyarnos, para que no nos sintiéramos solas, para orientarnos. Él es con un corazón tan sensible que tiene como el corazón de una madre que fácilmente llora, y pues él derramó tantísimas lágrimas aquí por tantas situaciones tristes, situaciones sí, también de emoción, ¿verdad? También la emoción a él lo hacía llorar. Y entonces eso uno de mujer lo hacía sentirlo a él como más cercano a uno, ¿verdad? Porque al mismo tiempo tenía el corazón fuerte y el valor de un hombre, y un corazón sensible como el de una mamá. Yo siento que él está lejos porque él se fue, pero sí sigue vivo y vivísimo aquí, porque nosotros vamos, por ejemplo, a un novenario y cantamos canciones de él.
Y luego se acercan y dicen, ¿podrían conseguirme un disco en el que estén estas canciones? Y entonces nosotros nos quedamos así, ¿va? Y son sus canciones, era lo que él cantaba, lo que él vivía, porque los problemas de la comunidad eran de él. No importaba que tanto le pesaran, que tanto él no soportara el peso. Él no dormía, él no comía. Él andaba de aquí para allá, él no importaba si él se enfermaba, si le decían que estaba a punto de morir, y él seguía en pie. Entonces yo siento que es eso. Y a muchas familias nos hace mucha falta. Él estuvo siempre cerca de los que más necesitaban. Llevaba gente al hospital. Siempre él estaba pendiente de cuando pasaba algo. Él era el primero que estaba ahí en qué podía ayudar. En la sencillez del ser humano, en la sencillez de sus palabras, se ocultan grandes cosas que transmiten esa cercanía de un espíritu diferente, de un espíritu de Dios. Yo me quedaba admirado que venía, celebraba, pero se miraba con una gran serenidad de él, a pesar de sus precisiones. Daba su homilía con un mensaje poco, pero bien dicho. Siempre me decía, necesitas algo, pues ahí estamos. Y yo sentía la presencia de un siervo de Dios. Él es un santo en esta tierra, sin duda, porque su forma de ser tan sencilla, su forma de ser entregado a la hora que usted lo fuera a visitar, él estaba disponible. No importaba si cargaba los ojos pequeñitos así del sueño, del cansancio, él siempre estaba dispuesto. Como Jesús vino al mundo para servir y no para ser servido, pues el padre Juanma tenía muy claro, muy presente esto, de que él vino para servir, estuvo aquí para servir. Y él siempre estuvo luchando por el tema de parejas, por las familias, que el hecho de que la familia se llevara bien, que la familia estuviera unida, que el esposo, que la esposa, que los hijos, y dentro de sus homilías siempre daba sus mensajes profundos en relación a la familia. Sabemos perfectamente que el Padre es uno de esos samaritanos que menciona la Biblia, de ese buen samaritano. Y yo pues lo conocí a él cuando vino, y le conocí especialmente que era una buena persona, porque en la presentación y todo, él dio a conocer esa carisma, ese buen corazón que tiene. Él era un buen guía espiritual. Ajá. Para mí era un buen guía espiritual. Sí, y compartía con todos, no solo con los enfermos, no, que él llevaba parejo todo el mundo compartiendo. Él era una persona bien preparada, incluso hasta en su religión pues y todo, e incluso hasta parecía que era alguien preparado también como para el fútbol, porque él se las sabía todas, incluso a veces hasta hacía milagros, decía yo. Se sacaba un as de la manga a veces cuando estábamos, que a veces necesitábamos esto aquí y lo otro allá. Admirosamente pienso de que la gracia divina pues está en él, ¿va? Y eso es lo que lo hace fuerte, y es lo que uno no tiene, es pues uno no todas las veces está pensando en Jesús o en Dios o en la Virgen, ¿va? Él pues me imagino yo que él siempre andaba con todos ellos, por eso es de que tenía una fuerza pues que la verdad lo deja a uno sorprendido, pues, porque yo lo vi muchas veces.
misionero es aquella persona que abandona su país, su familia, sus amigos, sus comodidades, por emprender un viaje por el mundo a un lugar donde lo necesitan, a un lugar donde haya gente que está esperando esa atención, donde está esperando ese acompañamiento espiritual y social que esta humanidad necesita. Un misionero es esa persona que pone al servicio de los demás sus capacidades y se ocupa de esas cosas que necesitan. Alba que había traído, la dejó por ahí guardadita y le dijo a Eric, esta va a ser mi excusa para volver a Guatemala. Yo sé que voy a regresar y me la voy a poner aquí como sacerdote. Meses después, por ahí ya más o menos en junio, julio, volvió. Y bueno, ya venía de misionero a Guatemala, venía a quedarse. Estamos hablando del 2001. Nos agradó mucho. Como que él tenía sueños para realizar aquí, porque me recuerdo que cuando se fue, yo tengo que regresar, dijo. Yo tengo que regresar a esta comunidad. Y así fue. Gracias a Dios, Él se lo permitió. Dios le permitió volver. Dejó el atención para hacer un mundo más justo, más digno, donde de verdad se respete esa pureza del ser humano en todo su esplendor, en toda su existencia. Me di cuenta que se encariñó, que se podía ver en su rostro